Voy a rogarles que abran sus Biblias en el libro de Malaquías, capítulo 2. Voy a leer 3 versículos, sin embargo vamos a tratar de desglosar el capítulo 2. Versos 1 y versos 7 y 8 son los que escojo para la lectura. Dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Verso 7, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Señor, muchas gracias por tu palabra y te rogamos, Señor, encarecidamente te imploramos, Señor, en esta hora que bendigas tu palabra a nuestros corazones y que nos hagas prestar atención a esto que nos dice la revelación. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una reforma en el sacerdocio es el título que le doy a esta exposición. Y quiero que me presten mucha atención lo que vamos a ver, especialmente los que enseñan la palabra de Dios y a través del canal, si algún pastor o misionero escucha, preste atención también. Y si alguno está añorando pastorado, escúcheme lo que le voy a decir. Este mensaje también es para mí, especialmente como pastor de la iglesia. Por supuesto, en un sentido general, esto nos habla a todos. No significa que el mensaje es para algunos, pero especialmente va dirigido a quienes dirigen la iglesia. Verso 1 dice sacerdotes, y luego, más adelante, dice, habéis corrompido el pacto de Leví, y mire quién lo dice, Jehová de los ejércitos, nada más ni nada menos. Dios dice estas palabras, no las dice Malaquías, no se las digo yo simplemente me limito a repetir lo que dice la Escritura, Dios que inspiró estas palabras. Hermano querido, al igual que en los días de Malaquías, para ubicarlos, ya lo indiqué esto en las otras sesiones, estamos a más o menos mediados del siglo V de la era antes de Cristo, y nosotros hoy, déjeme decirle con toda franqueza, lo que llamamos la iglesia contemporánea, no estamos guardando nuestras almas. Y no solamente no se está guardando el alma, la gente no se está preocupando del cuidado de sus propias almas, sino que no estamos mostrando lealtad a la palabra de Dios. Al contrario, lo que observamos en la actualidad es, sí, la gente abre la Biblia, la lee, la analizan, pero una cosa es agarrar la Biblia y, estudiarla, leerla un poco, pero otra cosa muy distinta es de atender y ser leales a lo que Dios dice en la palabra. Podemos saber mucho de Biblia, pero si no somos leales a las Escrituras, no sirve eso, no sirve para nada. Así que somos personas que no estamos cuidando bien el alma, se la entregamos a cualquier líder que se levanta hoy y que suena convincente,
No solamente eso, pero estamos siendo desleales a las Sagradas Escrituras, que es algo que está a la orden del día, y es un problema serio porque esto comienza en la cúspide de las iglesias, es decir, las personas que están dirigiendo hoy las congregaciones, los pastores. Hoy le llaman apóstoles y todo gremio raro que se levanta en las iglesias. Y está sucediendo lo mismo que sucedía en los tiempos de Malaquías. El capítulo 1, que ya lo vimos en la exposición anterior, dijimos que es un reproche de Dios a toda la nación. Hasta ahora hicimos un cuadro general del libro. La vez pasada hablamos del capítulo 1. Hemos indicado que Dios está reprochando a la nación por no estar haciendo las cosas bien, por ser desleales a Dios, a su palabra, por estar llevando a cabo un culto completamente equivocado, erróneo, y Dios entonces reprocha a la nación justamente por la conducta que estaban llevando en esos días. Es decir, la frivolidad que estaban mostrando, el cinismo que manifestaban en cuanto a las cosas de Dios. El capítulo 2, es muy interesante cómo se mueve el escritor, especialmente en los versículos 1 al 9, va a abandonar la atención de toda la gente en general y se va a enfocar en los sacerdotes. Como leí en el versículo 1, dice allí, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros. Ya no es para el pueblo, sino para vosotros ahora, por eso les llama la atención, es este mandamiento. El verso 10 es una especie de bisagra, a ver si lo pongo de esa manera, donde se van a mover las dos partes del capítulo. Del 1 al 9 se enfocan los sacerdotes y del versículo 11 al 16 se va a enfocar o va a pasar otra vez a hablar en forma general a toda la gente. Eso es más o menos para que se den una idea de cómo está dividido el tema en todo el capítulo 2. Una palabra que se utiliza muy a menudo hoy para amedrentar a los cristianos, especialmente en lo tocante al tema del diezmo. Ya he dicho la vez pasada que yo no sé por qué, pero este libro se ha convertido en el manifiesto de la iglesia para hablar acerca de los diezmos. Si hay un libro que habla de los diezmos, esto lo pongo entre paréntesis, es Malaquías capítulo 3, verso 9. Y ya les he indicado que no, señor, el libro de Malaquías no es el manual de los diezmos. Y ya vamos a observar que diezmos está en plural, ya voy a hablar de ese asunto, y no es solamente porque no traían cada persona el diezmo, por lo tanto era en plural. No, ya vamos a ver que se habla de varios diezmos cuando se usa el plural, pero eso espere que ya vamos a analizar ese asunto. Malaquías no es un libro que fue escrito para la iglesia para que traigan los diezmos. Y sin embargo, hoy los asaltantes de la iglesia descaradamente utilizan Malaquías capítulo 3, verso 9 para sacarle la plata a usted y a mí. A tal punto que corren al cristianismo diciendo que usted está bajo maldición si no trae los diezmos fielmente a las arcas de las iglesias. Eso es lo que, basándose en lo que dice el capítulo 3, verso 9, que dice, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado, y verso 10 dice, traed por lo tanto los diezmos al alfolí. Así que tiemble pueblo cristiano si usted no trae los diezmos o no los puso ahora en el canastillo. Bueno, usted dicen, no Malaquías, sino dicen por ahí, usted está bajo maldición. Póngase a pensar, acaba de cantar y usted es maldito. Usted estuvo orando en la semana bajo maldición. Usted se va a ir de este lugar maldecido porque no trajo diezmos a la iglesia. Qué grande que es nuestro Dios, ¿eh? Bueno, eso es lo que predican algunos. Bueno, Malaquías no habla de eso, y eso es lo que estoy tratando de probar en la tesis, en todo esto que estamos observando. La palabra entonces que se utiliza para asustar a la gente, esto es un terrorismo
espiritual, intelectual, es la palabra maldición. Estamos bajo maldición si no traemos nuestros diezmos. Ahora, fíjense ustedes que si miramos con más responsabilidad toda la carta, como en realidad tendríamos que analizarla, no la forma en que lo hacen algunos. Yo les rogaría, no sé, los que hablan acerca de estar bajo maldición, no voy a entrar a analizar esto, pero les voy a leer algunas de las palabras del apóstol San Pablo, para que se vayan dando cuenta qué incoherencia hay cuando nos corren con esto de la maldición si no traemos los diezmos. Usted está bajo maldición si no trae los diezmos. ¿Qué dice Pablo al respecto? Pablo en Gálatas capítulo 3, versos 10 y 11 dijo esto: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ojo, si usted va a vivir bajo el precepto de la ley, que es donde se dice que hay que traer los diezmos, usted tiene que cumplir toda la ley. Y Pablo es el que dice esto, el experto en la ley, dice porque todos los que dependen de las obras de la ley, que incluye traer los diezmos, están bajo maldición. Esto es irónico porque la persona entonces que trae diezmos, los trae porque la ley lo dice. Y si usted está trayendo los diezmos a la iglesia, está bajo maldición. Porque al traer los diezmos se sujeta a la ley, tiene que cumplir toda la ley. ¿Se da cuenta las consecuencias de no haber estudiado bien las Escrituras? Pablo dice esto, no se lo digo yo. Yo simplemente le leo lo que dice Pablo. No hay nada que interpretar, hay simplemente que iluminar lo que está diciendo este hombre. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. No algunas cosas como ser el diezmo, no, todas las cosas que están en la ley. Si usted no las cumple, está bajo maldición. Para hacerlas, no para leerlas, sino para ponerlas en práctica. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. O sea que Pablo dice, si alguna persona dice, no, bueno, pero yo quiero vivir según los preceptos de la ley, bueno, estás en problema, porque nadie se justifica delante de Dios mediante la práctica de la ley. Y luego en el verso 13 agrega: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Viene un caradura, perdóneme la expresión, pero agarra y lo asusta a usted diciendo que está bajo maldición si no trae los diezmos. Cuando Pablo nos dice que Cristo nos libró de la maldición, ¿en qué quedamos? ¿Le hacemos caso a Pablo inspirado por Dios o a esta gente que usa un pasaje fuera de contexto para amedrentar al pueblo de Cristo a que traiga dinero a la iglesia para enriquecer las arcas de los pastores que las dirigen? Acá vemos que cuando se utiliza el pasaje bíblico del capítulo 3, verso 9 de Malaquías, traigan los diezmos porque si no están bajo maldición, lo que estamos haciendo, o lo que hacen estas personas, a mí yo no hago eso, pero lo que hacen es una selección irresponsable, injusta y totalmente descontextualizada del tema del cual trata la carta o este libro que inspiró Dios para el pueblo de Israel en una etapa en que estaban adorando mal al Señor, estaban dando un culto falso. Cuando nosotros miramos el libro completo, como deberíamos estudiarlo, no leer un solo versículo de todo el libro para levantar una doctrina de robo, de asalto a los feligreses, nos damos cuenta que todos, no solamente el pueblo, excepto los sacerdotes, que eran los que recibían el diezmo, sino todos estaban bajo maldición. Sí, usualmente es el sacerdote, pobre tipo, no recibe los diezmos. Ellos, los que no traen los diezmos, están bajo maldición. El sacerdote es la víctima. Pero cuando miramos toda la carta, todo el pueblo, con el sacerdote incluido, están bajo maldición. Eso es lo que vemos si leemos toda la carta, capítulo 1, verso 14. Acompáñeme con la Biblia. Dice: maldito el que engaña.
El que teniendo machos en el rebaño promete, y escuche, ahí está el problema, promete. Dice, y sacrifica a Jehová lo dañado. Acá hay un problema en el corazón. La gente se compromete con algo a Dios y no lo cumplen. Dice gente que engaña. Y Dios dice, maldito dentro del pueblo. Acuérdense en que el capítulo 1 habla a todos, maldito el que engaña. Ellos traían sus ofrendas, pero resulta que le decían a Dios, te prometo que voy a ofrendarte lo mejor, te doy todo mi corazón, que soy. Y traían lo dañado, lo que no servía para nada. Y Dios no estaba interesado en el animal, no pide el animal. Lo que estaba pidiendo es honestidad. Si vamos a traer algo a Dios, hazlo como corresponde, no insultes a Dios. Por eso dice que la persona promete, pero engaña a Dios y se engaña a sí mismo. Malditos los que actúan de esa manera. Capítulo 2, verso 1, ahora como les indiqué, habla a los sacerdotes. Y mira lo que dice verso 2. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros. ¿Quiénes? Los sacerdotes. Y no solamente eso, pero dice, y maldeciré vuestras bendiciones. O sea que el sacerdote que piensa que está haciendo un servicio a Dios, va a los feligreses de la nación y dice, te bendigo en el nombre del Señor. ¿Y qué es lo que dice Dios? Bueno, tus bendiciones las voy a maldecir. Y no solamente eso, pero dice, y aún las he maldecido. O sea que cuando esta persona va a bendecir, esa bendición antes ya está maldecida. O sea, no tiene ningún valor. Es basura. La persona lleva maldición. Dice, aún las he maldecido. ¿Por qué? Porque no os habéis decidido de corazón. Y luego capítulo 3, verso 9, habla otra vez al pueblo diciendo, maldito porque ustedes me han robado. Así que fíjense en el espectro de la maldición. No es solamente el que no trae los diezmos. Dice, maldito el que engaña. Maldito el que no oyere y no da gloria a Dios de corazón, es decir, maldito el que no se ha decidido como corresponde. Y número 3, maldito el que roba a Dios lo que le pertenece. Los diezmos pertenecían a Dios según la ley, pero también pertenece el corazón de todo su pueblo. A Dios le pertenece la tierra, a Dios le pertenece todo. ¿Desde cuándo nosotros le regalamos a Dios diezmos? Todo, nuestras vidas pertenecen a Dios. Y quien toma lo que es de Dios, ese es el que está bajo maldición. ¿Se dan cuenta que qué selectivos somos cuando miramos Malaquía? Miramos la maldición en un lado, pero no leemos el resto de la carta, total. No. Es decir, a ver, si tú no traes la ofrenda, que no cumples con tu promesa en cuanto a la ofrenda, estás bajo maldición, pero sí puedes fallar en otras áreas. Ahí no estás bajo maldición. Si tú traes los diezmos siguiendo las normas de la ley, bueno, y no traes el diezmo, estás bajo maldición. Pero si haces otras cosas que están prohibidas por la ley, bueno, eso zafas del asunto. No, señor. No, señor. La Escritura no se interpreta y no se aplica en forma selectiva. O cumplimos la ley o no la cumplimos. Y quien no cumple la ley está bajo maldición. Una palabra clave acá en el capítulo 2 es la palabra pacto. Fíjense en que aparece repetidamente en el verso 4, verso 5, verso 8 y verso 10. Verso 14 también aparece, pero es distinto. O sea, la palabra es la misma, pero vamos a mirar un poquito cómo se utiliza contextualmente la palabra pacto en el capítulo 2. El verso 14 tiene que ver el pacto del matrimonio, que ahora lo vamos a tocar. Pero por eso es diferente el enfoque que se le da a la palabra pacto. Verso 4, otra vez, habla de mi pacto. Verso 5, otra vez, la primera parte dice mi pacto. Verso 8, al final dice, habéis corrompido el pacto de Leví. Y versículo 10 dice, profanaste es el pacto de nuestros padres. ¿Qué es un pacto? ¿Qué es pacto? La palabra berit en hebreo en este caso. Que en algunos casos ustedes van a encontrar en la Biblia que se traduce como alianza o también se traduce como testamento.
En nuestro español me refiero, esa palabra berit, que se traduce en este caso como pacto. Bueno, ¿qué es un pacto? Un pacto es un convenio, un acuerdo entre dos o más personas o partes que concertan una especie de contrato con el cual se están comprometiendo a ciertas obligaciones. Resulta que en los tiempos antiguos, los tiempos de la Biblia, la gente concertaba pactos unos con otros. Y claro, cuando se concertaban los pactos, se obligaban las personas a cumplir con ciertas responsabilidades y compromisos. A eso hoy le llamamos un contrato. Cuando usted firma un contrato se está comprometiendo. Hay dos partes que se comprometen a ciertos compromisos. Dios, sin embargo, llevó a cabo o hizo pacto. Pero la diferencia entre los pactos entre las personas y este pacto que se habla acá es que en los pactos entre personas envuelven dos partidos o más. Pero en el caso de los pactos de Dios son soberanos y unilaterales. En otras palabras, es Dios el único que pacta, pero no está pactando la otra parte, es decir, el hombre pactando con Dios. Repito, esto es muy importante porque no es Israel haciendo un pacto con Dios, sino Dios haciendo un pacto con la nación. Observe bien que el texto dice mi pacto, no dice nuestro pacto o vuestro pacto conmigo, sino mi pacto, el pacto que hice con ustedes. Esto en el contexto actual donde se habla de hacer pacto con Dios, ahora lo voy a tocar, mucha gente, muchos pastores dicen, haz un pacto con Dios. Ok, ¿y cuál es el pacto? Bueno, haz un pacto de $5,000. ¿Lo han escuchado eso? Haz un pacto de $1,000 con Dios. Y los tontos, porque hay que ser tonto, no cabe otro término, disculpen los términos fuertes, pero hoy viejo, amén, dejémonos ya de tanta política correcta, con esto de que no hay que lastimar el sentimiento de la gente. Mi querido, si necesitas un cachetazo con la palabra para que te despiertes, bueno, ahí va, ¡pa! Tonto, es de tonto que una persona saque la billetera y porque un imbécil le diga, tienes que hacer un pacto con Dios de $5,000, la persona saca $5,000 de bolsillo y mata de hambre a la familia. Se gasta el salario para dárselo a un charlatán que después lleva a toda la familia a comer afuera con esos $5,000. Vamos, querido, despiértate, por favor. Noten que en la Escritura no fue Israel el que hizo el pacto con Dios, sino Dios pactó con la nación. Dios hizo un pacto, hizo varios pactos que están a través de las Escrituras, pero lógicamente no puedo ahora hablar de todos esos pactos, pero Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. A eso se le llama el pacto mosaico, y dentro de ese pacto mosaico hizo un pacto con una de las tribus. Acuérdense que había 12 tribus en la nación, y Dios entonces hizo pacto con toda la nación, pero entonces hace un pacto con una tribu específica, que no deroga el anterior. Pacto con todos, y ahora pacto con una de las tribus, que es la tribu de Leví, que se menciona acá en el capítulo 2, versículo 4. Ese pacto lo van a encontrar en el capítulo 3 de Números y en el capítulo 25. Se lo voy a leer rápido para que vea que no me estoy inventando todo esto otra vez. Yo siempre lo llevo a las Escrituras. Usted verá después qué es lo que hace con la Biblia. Capítulo 3. Habló además Jehová a Moisés diciendo: He aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel. Serán pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales. Míos serán, dice Jehová. ¿Qué sucede? Dios, acuérdense un poquito en la saga del Éxodo, que Dios hizo juicio sobre todos los primogénitos,
excepto aquellos que, como indicó, ponían sangre en los dinteles de la puerta, pasó el juicio, pasó el ángel de la muerte y murieron todos los primogénitos que no estuviesen esa cobertura del sacrificio del cordero, que era lo que hacía que, digamos, se obtenga el perdón de Dios y que pase el juicio de largo. Dios se hace dueño de todos los primogénitos y entonces lo que hace es reemplazar eso con los levitas. Los levitas son míos, me van a servir a mí. De toda la nación, toda la gente que heredaba la tierra y que iban a trabajar y a producir y a mover la economía, dice, los levitas no van a hacer nada de eso, son míos. Van a vivir para servirme, para educar a la nación, para dedicarse a lo sagrado. En el capítulo 25, se trajo unas mujeres paganas a la tienda, para darles un poco de contexto en este capítulo, así no le leo mucho, pero un señor desafió a la nación y entonces aparece Finés, que fue el nieto de Aarón, que fue el primer sumo sacerdote. Y entonces se habla de Finés en el capítulo 25. Dice, por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él. Ese pronombre, él es Finés. Dice, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Este hombre mató a ese señor que desafió a Dios y al pueblo, y entonces Dios hizo pacto con Finés y toda su descendencia, que es un nieto de Aarón, de la tribu de Leví, hizo pacto Dios para que conserve el sacerdocio para siempre. Esto que le estoy diciendo es para darle un poco de contexto. ¿De dónde viene este asunto del pacto? Volviendo otra vez acá al capítulo 2, verso 4 de Malaquías, a eso se refiere ese pacto que se hizo con Leví. ¿Me va entendiendo más o menos? Es para unir el asunto y ver qué es lo que está pasando acá. Note otra vez, repito y enfatizo esto, noten que no fue Leví que hizo pacto con Dios. Es Dios el que hizo el pacto con Leví. Versículo 4, mi pacto. Verso 5, mi pacto. En ningún momento se dice que los hombres pactaron con Dios. Hazme el favor, tú y los que me ven en la cámara, deja de pavadas, no hagas pactos con Dios, porque los hombres no son llamados y no pueden comprometerse pactalmente con Dios. Los pactos de Dios fueron unilaterales. Intervino Dios soberanamente, comprometiéndose Él a sí mismo de hacer lo que promete hacer. Por eso es un pacto divino. Nada tiene que ver con nosotros. Nuestra obligación es obedecer para poder ser bendecidos. Pero no somos nosotros los que pactamos con Dios. Cuando venga alguien y te digas un pacto con Dios, sal corriendo, porque van atrás de tu billetera, no de tu alma. Dicho pacto, en Malaquías, dice que es un pacto de, fíjense en verso 5, era de vida y de paz para con ellos. Y noten que Dios, no los hombres, hacen contribución en este pacto. Verso 5, la segunda parte dice, las cuales cosas, es decir, la vida y la paz, yo les di. Es una obra de gracia. Yo les di a ustedes esto en ese pacto. Y cuando Dios hizo este pacto, lo hizo con un propósito. No es simplemente por hacer las cosas así nomás. Uno de los propósitos, dice verso 5, es para que temieran a Jehová. Que reverencien, respeten a Dios. Y la segunda cosa lo ves en el verso 7, donde dice, en la segunda parte, dice para enseñar e instruir al pueblo. Así que vayan observando esto. Dios hizo un pacto con la nación, luego hizo un pacto con Leví, y el pacto tenía un propósito, y era que temieran a Jehová y que instruyeran, enseñaran a la nación de Israel a través de los tiempos. Leví, la tribu, en el pasado, nos dice el verso 5, tuvo temor de mí. Otra vez, voy citando lo que dice
el mismo texto. Dice Dios, tuvieron temor de mí. Observa lo que se dice del pueblo en Malaquías. Acuérdense que en el capítulo 1, verso 6, Dios le dice, si yo soy el Señor, ¿dónde está mi temor? En el pasado, la tribu de Leví, el sacerdocio, temieron a Dios. Pero en esta época de Malaquías, esta gente no tenían respeto por Dios. O sea que hay una connotación histórica que no se está aplicando en los días de Malaquías. Y no solamente dice que tuvo temor de mí, sino que delante del nombre de Dios estuvo humillado. Eso fue Leví en el pasado. Además, en el versículo 6 dice, en la primera y segunda parte, la ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo. Y miren qué importante, porque además, en cuanto al ministerio de estos hombres, dice el verso 6, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Eso fue lo que hizo Leví o la tribu en el pasado. Por eso dice, verso 7, la razón es porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, de su boca el pueblo buscará la ley, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. O sea que acá nos están trazando un mapa de que Dios escogió al sacerdocio, hizo pacto y les dio una tarea. Y lo que está pasando ahora, el reproche de Dios es que en este tiempo en el que está viviendo, todo eso lo tiraron por la ventana. Cada uno hacía lo que se le daba la real gana. No se estaba cumpliendo con la responsabilidad de estas personas, el sacerdocio, de cumplir con los compromisos que tenían con Dios. Esa fue la tarea asignada a los sacerdotes de la nación. Hermano querido, hoy esa tarea Dios se la asignó a los predicadores, los pastores, los maestros de escuela dominical. Acá tenemos excelentes maestros en la escuela dominical. Se le asignó la tarea a los maestros, los que instruyen al pueblo de Cristo. Ya no existe el sacerdocio levítico, pero hoy nosotros tenemos todos somos sacerdotes, y dentro del sacerdocio tenemos quienes nos instruyen, nos abren las escrituras, nos llevan a tomar en cuenta la palabra de Dios. Esa es la tarea del predicador, del pastor, de los maestros en las iglesias. Ahora, si es cierto que este gremio de entre el pueblo en el pasado fue fiel al pacto, tal como, lo testifica Dios mismo. Esto no es un asunto que se lo está inventando Malaquías. Dios es el que está dando testimonio. En el pasado fueron fieles. Sin embargo, en los días de Malaquías, dice el versículo 8, mas vosotros os habéis apartado del camino. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví. Y aquí viene otro severo reproche por parte del Señor a ellos. Corrupción del pacto que Dios concertó con ellos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la denuncia? ¿Cuál es el reproche que ahora le está haciendo Dios a la gente? En el pasado honraron el pacto, pero ahora en los días de Malaquías lo que estaban haciendo era corrompiendo dicho pacto que había concertado con Dios. Y noten ustedes que se repite la denuncia en el verso 10, con un cambio de palabra, pero está apuntando a lo mismo. Dice, profanando el pacto de nuestros padres. Acá la palabra corromper, que aparece ahí en el verso 8, esta palabra es shahat, significa destruir o arruinar. Y ahora la palabra del verso 10, halal, significa prostituir. Son sinónimos que están apuntando y están tratando de intensificar la gravedad del asunto, la corrupción de las cosas sagradas, este pacto que hizo Dios con ellos. Entonces lo que tenemos acá es una denuncia severa por parte de Dios de corrupción a las cosas del cielo, que demandan una reforma inmediata y urgente del sacerdocio. Así como hoy, mi querido hermano, demanda una reforma inmediata del púlpito, de la predicación, de los maestros.
aquellos que tienen la responsabilidad de instruirnos en la palabra de Dios. Hay que reformar todo el sistema de predicación y enseñanza contemporáneo, como sucedía o demandaban los días de Malaquías. Se denuncia, número 1, versos 1 al 9, la corrupción del sacerdocio. Otra vez, verso 8, habéis corrompido el pacto de Leví. Y lo que tenemos en esa sección, voy a partirlo de esta manera. Verso 2, tenemos una denuncia con severa advertencia por parte de Dios. Dice Dios, si no oyen, verso 2 en la primera parte. O sea que no estaban prestando atención y Dios les dice, si ustedes siguen en esa postura, si no oyen. Segundo, la segunda parte del verso 2, si no disponen correctamente el corazón. Si el problema está no en la oreja, en los dos huecos, al costado de la cabeza, sino que está dentro. El asunto está en el alma, en el corazón de la persona. Si no oyen, si no disponen como corresponde el corazón, dice, enviaré maldición. Y no solamente eso, pero verso 3 dice que va a arruinar a esta gente en lugar de prosperarlos. Hoy las personas hablan de prosperidad cuando están robando a izquierda y a derecha al pueblo de Cristo. Y ellos hablan que Dios los está prosperando. Dice Malaquías que Dios va a arruinar en lugar de prosperar a estas personas. Luego, verso 4 dice que esto es para que sepan que el pacto que concertó con ellos es un pacto firme que debe ser respetado. Una denuncia con advertencia. Segundo, versos 5 al 7, un recordatorio del ministerio que tenían estas personas. Ellos eran sacerdotes por pacto divino y tenían que cumplir con responsabilidades. Tenían, la responsabilidad en la adoración, la responsabilidad de administrar como corresponde las ofrendas del pueblo, y número 3, la responsabilidad en la educación, la enseñanza, la instrucción en la nación, que no estaban haciendo ninguna de estas cosas. Y número 3, verso 9, una lamentable pérdida del testimonio y autoridad de los sacerdotes. Dice allí en el verso 9, por tanto yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. Qué lamentable, porque había un momento en que el sacerdote en la nación era respetado, era venerado. Decían, esta persona es seria, este es el hombre que nos dirige en las cosas de Dios. Si tiene que amonestarnos, nos amonesta. Era un padre para la nación. Y llegó un momento que fueron tan desalmados y cínicos que perdieron el respeto y la autoridad ante la nación. Recuerdo hace décadas atrás cuando se hablaban de los pastores con respeto, cuando se consideraban que eran los hombres que nos mostraban la verdad. Los invitábamos a casa porque queríamos escuchar si podían hacer algún aporte espiritual, si podían orientarnos. Y hoy los pastores son la vergüenza de la opinión pública. Avergonzamos el evangelio. La gente se mofa de los pastores. Son vistos como viles, sinvergüenzas, atorrantes. Nadie les cree. Y tienen razón. Porque la iglesia se llenó de ladrones y estafadores como sucedió en los días de Malaquías. Perdieron su autoridad. Perdieron el respeto. Porque no respetaron a Dios y no respetaron a la población. Hoy la gente se mofa de los pastores. Y tienen razón y causas suficientes para hacerlos porque se ha llenado de ladrones y estafadores y mentirosos. A mí me llama la atención la aplicación contemporánea que tienen las Escrituras. Estamos hablando de un episodio de hace 2500 años atrás y parece mentira que no hemos aprendido nada. Estamos clonando los mismos defectos que se practicaron en los días de Malaquías y hoy eso prolifera. Acá estamos hablando de un grupo de personas en la tierra, de un lugar, en un punto del Medio Oriente. Hoy esto es globalizado, está en todas partes, en todo lugar, en cada ciudad. Es una epidemia peor que el COVID, que lo infecta todo. Es una vergüenza. Dios les quitó el testimonio a estas personas por haberse burlado de Dios.
A mi hermano querido, a ver, yo no sé qué decirle a usted. Si esto no nos está hablando a nosotros hoy, en el tiempo en que estamos viviendo, especialmente los que predican y enseñan hoy desvergonzadamente la palabra de Dios, yo creo que si no escuchan es porque realmente hemos cerrado nuestro corazón y nuestros oídos a las Escrituras. No hay vuelta que darle, ¿eh? Hemos reemplazado la Biblia por los caprichos humanos. Una denuncia de corrupción del sacerdocio. Segundo, versos 9 al 12, una denuncia de corrupción del santuario, donde supuestamente se debe adorar a Dios. Acá vemos una transición ahora del sacerdocio, los primeros 9 versículos, otra vez a todo el pueblo. Y noten que dice, por ejemplo, verso 9, en la segunda parte, que los sacerdotes daban un tratamiento preferencial a algunas personas. Este sí, este no. Si trae ofrenda, trae diezmo, este sí, el otro no. Digo una cosa, hoy no hay tratamiento preferencial en la iglesia. Cuando dicen, el que hizo pacto de $5,000 es mi amigo. El que hizo un pacto de $100, bueno, no tanto. Y el que no pudo traer nada, bueno, déjenlo allá atrás. Vamos a orar por esa persona, está bajo maldición. Cuando hacemos tratos diferentes por personas que supuestamente hablan en lenguas y otros no hablan en lenguas, es más espiritual, está más cerca de Dios, habla con Dios en otro idioma, ¿eso no es un trato preferencial? Cuando consideramos que una persona que tiene más dones que otros y le damos cierto trato superior, ¿no eso es un trato preferencial? Cuando tenemos cristianos que ganan más dinero que otro dentro de una congregación y tratamos con más respeto y veneración al que tiene plata que el que no tiene o que no tiene trabajo, ¿eso no es un trato preferencial? Cuando una persona es amigo del pastor, quiere decir que es más espiritual que el que no es amigo del pastor. ¿Eso no es un trato preferencial? Hermano querido, eso está sucediendo hoy dentro de la iglesia cristiana. Que no me vengan a mí con que eso es cosa del pasado. Sucede en la actualidad. Dios preservó las Escrituras para hablarnos hoy en el 2023. No para contarnos qué pasó hace 2.500 años atrás. No es un manual de historia. Es Dios hablando al pueblo a través de la historia. Y hoy Dios nos está hablando a través de este libro. Estos señores que tenían que practicar un juicio justo y equitativo, tenían tratos preferenciales dentro de la congregación. Y la congregación aceptaba esto. Porque si bien es cierto que se está acusando a los sacerdotes, ahora la atención se va al pueblo que apoyaba este ministerio, esta sinvergüenzada dentro de la nación. Verso 11 dice que profanaron el santuario divino, prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se han cometido abominación. ¿Por qué? Dice, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Cuidado con esto, porque cuando leemos ese pasaje, acá necesito una explicación. Cuando se habla de la profanación del Estado, inmediatamente la idea va en el templo, que se está construyendo, porque los babilonios lo hicieron pedazos. Y entonces la idea es, bueno, profanaron el santuario, y entonces pensamos en el edificio. Dios no está hablando acá del edificio. Cuando habla de la profanación del santuario, está hablando de la nación, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios era el santuario de Dios. Noten que nos dice, miren, déjenme que le pruebe esto, ¿no? Noten ustedes que dice, prevaricó Judá, Judá profanó el santuario. Se casó, la profanación es que se casó Judá con hija de Dios extraño. El santuario, el templo, el edificio no se casó con esas mujeres. Es Judá el que se casó con esas mujeres. Y dice, el santuario que Dios amó, nos está llevando a la introducción de lo que Dios dijo de la nación en el capítulo 1, verso 2. Yo os he amado, usted es la nación que yo elegí. Dios escogió un pueblo particular de entre todas las naciones para ser morada en medio de ellos. Dios se manifestó en medio de Israel. Ese era el santuario, el lugar que contenía
La presencia, no lo que contenía, pero donde se manifestaba la presencia de Dios. El tabernáculo y el templo eran representaciones en un edificio, en una cosa, que Dios moraba en medio de ellos. Dios no está metido adentro de una carpa o metido adentro de un edificio. Son representaciones de la presencia de Dios. Por eso Dios dice, ustedes profanaron mi santuario, donde yo me manifiesto. Hoy la iglesia es el templo de Dios. Nosotros somos el santuario. Y hoy estamos profanando de la misma manera que esta gente al pueblo de Dios, donde el Espíritu de Dios viene a morar en medio de sus hijos. Esta era la falta de toda la nación, no solamente de los que predicaban en la nación. Nosotros hoy también estamos profanando el santuario de Dios, que es la iglesia, el templo del Espíritu Santo. Primero dándoles el púlpito a una sarta de mentirosos y estafadores, y nosotros subvencionando ese delito dentro de la iglesia. Y número 2, metiendo el paganismo dentro de la iglesia. Dios está denunciando que estas personas metieron mujeres que adoraban dioses paganos. Y hoy hemos metido el paganismo dentro de la iglesia. Todo lo que se hace afuera en el mundo lo tenemos metido acá adentro. La forma de vestirnos, la forma de hablar, la música que tocamos, todo lo que es del mundo. No hemos creado nada nuevo, todo se tira como un basurero municipal adentro de la iglesia. Profanación del Estado de Dios. Y ni hablar de los que son los adoradores, que con sus propias vidas, que son un templo también, en forma personal, está lleno de basura. Pero no, Malaquías habla de los diezmos. ¿Te das cuenta que no habla de los diezmos? Está hablando de nosotros. El problema no está con tus diezmos. El problema es el pueblo, el corazón del hombre. Hemos prevaricado, hemos profanado y estamos profanando el templo de Dios. Una denuncia de corrupción, tengo que correr, del sacerdocio. Número 2, una denuncia de corrupción del santuario. Número 3, una corrupción, la denuncia de corrupción de la familia. Versos 14 al 16 dice, mas diréis, ¿por qué? Bueno, porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Estas personas, estos individuos, mirando el contexto, después léalo bien en casa, divorciaron a sus mujeres, las dejaron tiradas para irse con mujeres encima paganas. Ya de por sí, dejar a la mujer tirada y ir a buscar a otra, ya está mal. Eso para Dios no va. Pero encima se fueron a buscar una persona que ni siquiera era del pueblo. Se fueron a buscar, caídos por la seducción de personas que adoraban otros dioses, y lo que hicieron es meter a esas mujeres en, hoy diríamos, la iglesia. Personas no creyentes que adoraban cualquier cosa, y con eso venían con sus ofrendas. Con esta persona que adoraba a otro dios, llevaban a la mujer y traían un animal para decir, Señor mío y Padre mío, y encima un animal todo podrido, no servía para nada, toda la basura, que probablemente la señora decía, ¿por qué le vas a dar el cordero más lindo? No seas idiota. Si ahí tenés un cordero que no sirve para nada, dale ese a tu Dios. Y el hombre, la señora sabe, la ayuda idónea, y le trae el animal perniquebrado que no sirve para nada. Y dice Dios, ¿voy a aceptar eso de la mano de ustedes? Esto era grave porque pervertía la sociedad. Cuando estos hombres dejaban tiradas a sus esposas, eran desleales a ellas y se buscaban a otra que los llevaba por cualquier camino, afectaba no solamente el culto, sino afectaba a la familia. Cada hogar tiene hijos, y un hogar inestable, inconsistente, es un hogar al fracaso, y un hogar en fracaso es fermento para una sociedad en fracaso. Por eso Israel iba mal. Nosotros vivimos hoy en una sociedad donde la familia está siendo reestructurada. ¿Saben cuántos pastores hay que están casados de segunda, tercera, cuarta nupcia y para ellos va todo bien? Yo digo, ¿con qué autoridad se para un pastor a decir no al divorcio?
¿Con qué autoridad va a darme a mí conferencias acerca del matrimonio? Cómo deben vivir y luchar las parejas. No digo que no tengan problemas, pero hay que trabajar con eso. ¿Con qué autoridad, dígame usted, se va a poner adelante mío a decir el matrimonio lo deberías manejar de esta manera según el consejo de Dios? Pero hoy tenemos famosos predicadores casados 2, 3, 4 veces, millonarios. Algunos se han metido con la secretaria de la iglesia y cosas por el estilo. He escuchado escándalos, pero terribles. Y sin embargo la iglesia sigue sosteniendo ese delito dentro de el pueblo que supuestamente debe ser santo. Corrompieron el pacto del sacerdocio, corrompieron el santuario, que era el pueblo, y corrompieron también la familia. El pueblo, mi querido hermano, necesitaba en ese entonces, por eso Dios hace el reproche, una reforma urgente del oficio del sacerdocio, así como hoy en la actualidad, hermano querido, necesitamos una reforma urgente de la iglesia. Necesitamos cambiar las cosas. En el siglo XVI, el pueblo cristiano trajo una reforma que dio vuelta a la historia, porque las cosas por 1000 años se hicieron mal. Y hoy nosotros, después de la posreforma, necesitamos reformar otra vez una iglesia intoxicada, un pueblo que se ha pervertido, un pueblo que es desleal a Dios y desleal a su santa palabra. Cristo vino para transformar lo que está arruinado. Por eso Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, para traernos el perdón de Dios, para traernos salvación de nuestras almas. Sin Cristo estamos perdidos, no interesa lo que yo crea. Dios nos mandó a Cristo a dar su vida para Él poder otorgarte el perdón de tus y mis pecados y hacernos vivir de una manera distinta al resto de la sociedad perdida. No desperdiciemos la oportunidad de este regalo precioso de Dios, lo que hoy llamamos el nuevo pacto en la sangre del Señor Jesucristo, que nos hace a todos nosotros sacerdocio santo, que tiene el propósito y la misión de propagar, de exponer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Necesitamos reformar el sacerdocio y hoy nosotros, la iglesia entera, somos ese sacerdocio y tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad. Déjame terminar con este mensaje drástico con las palabras de Martín Lutero. La corrupción se inicia en la mente y se manifiesta en las acciones. Los predicadores tienen la sagrada responsabilidad de mantener puros sus corazones y sus enseñanzas, porque lo que fluye de su boca para influir profundamente en las almas de quienes las escuchan debe ser sano. La verdadera reforma comienza en nosotros mismos y los predicadores deben ser ejemplos de integridad y rectitud, guiando a otros hacia la pureza espiritual y la verdadera adoración a Dios. Esas palabras las considero, aunque fueron dichas hace 500 años atrás, son palabras que hacen eco a la situación que estamos encarando hoy como Iglesia de Jesucristo. Un llamado a la reforma del sacerdocio. Tú y yo necesitamos tomar en serio las palabras de aquel hombre de Dios, porque la dirección en que vamos es una dirección que nos lleva al fracaso y la miseria espiritual, por no decir también la miseria económica y política que ya lo estamos viendo en este mundo. No nos olvidemos que por ahí ya empezaron en el Medio Oriente a los bombazos, porque el hombre le da la espalda a Dios. Miren cómo está el mundo, en una caldera de explosivos, porque le damos la espalda a Dios. Hoy es día de acción de gracias. Demos gracias a Dios por Jesucristo, pero demos gracias por haber preservado su palabra, que es nuestro mapa de ruta. Y a veces Dios tiene que ajustar los tornillos flojos con reproches que nos hablan al corazón. Créame que Dios me está hablando. Este mensaje fue para mí primero como pastor,
No estoy ausente del asunto, pero Dios preservó su palabra para hablarte a ti y a mí y que tomemos nota de lo que Él está diciendo, porque no nos va a tener por inocentes si no prestamos atención con el oído y disponemos correctamente el corazón a las cosas que realmente son importantes, que son las cosas del cielo. Dios quiera que este mensaje toque tu corazón y despierte tus sentidos para obedecer a Dios como corresponde. Que el Señor nos bendiga.